Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noel González, maestrante de la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas. En el día de hoy les voy a hablar sobre la estadística básica en el tratamiento de datos. Como una breve introducción tenemos que la estadística hoy en día se ha logrado convertir en una ciencia útil, la cual ha permitido influir en la mayor parte de los campos de conocimiento, pues por su amplitud permite el continuo desarrollo de la sociedad y la aplicación de distintos métodos, los cuales pueden ser efectivos en un área determinada. Esto presente en los distintos ámbitos de la vida científica y de la cotidianidad de las personas, en lo que se convierte la estadística como una ciencia transversal. Actualmente es más recurrente aplicar los métodos estadísticos para gestionar o recopilar datos, los cuales más adelante los podemos dar a un tratamiento a través de potentes paquetes estadísticos. El análisis estadístico se puede tomar como un ejemplo en que cuando uno toma una radiografía, ¿verdad?, de ciertas situaciones, las cuales me va a generar un resultado, bien sea actual o a futuro. Esta ciencia ha comenzado a aplicarse en infinidades de campos. Entre esos campos está el derecho. En la investigación social tradicional ha existido dos vertientes metodológicas: la cualitativa, que privilegia la recopilación de información sobre valores objetivos, medibles a través de técnicas cualitativas, como la observación, la entrevista, la participación grupal. También existen los grupos de enfoques, entre otros métodos, y la cuantitativa, que se auxilia de la recopilación y análisis de datos. Actualmente podemos ver estudios los cuales mezclan ambas metodologías, aplicando preceptos estadísticos a las técnicas tradicionales de investigación cualitativa. En la revista internacional titulada Estadística Básica, escrita por los autores Jaime Zamorano, Javier Forgas y Nicolás Cardiel de la Universidad Complutense de Madrid, ellos ofrecen en este estudio un bosquejo global sobre lo que se trata la estadística básica como tal, y la cual ellos toman como una ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, serie de hechos, entre otros, para deducir así, ¿verdad?, en medio del análisis de estos datos, los cuales son significados precisos o muchas veces previsiones para el futuro. Los métodos estadísticos tradicionalmente se utilizan para propósitos descriptivos, para organizar y resumir datos numéricos. La estadística descriptiva, por ejemplo, trata de la tabulación de datos, su representación en forma gráfica o ilustrativa, y el cálculo de medidas descriptivas. Es así como ese estudio los autores interpretan que la distribución de las frecuencias es el primer paso para el estudio estadístico de una muestra en su ordenación, y que luego esta podría estar presentada en tablas. Es así como se definen las frecuencias a la cantidad de veces que se repite un determinado valor variable. Existen varios tipos de frecuencia, entre ellos tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta, esta se define como el número de veces que aparece repetido el valor de una cuestión de la variable estadística en el conjunto de observaciones realizadas. Esta frecuencia nos dice el número de veces que se repite un dato, mas no nos informa sobre la importancia de esto. Ahora bien, la frecuencia relativa consiste entre la frecuencia absoluta y el número de observaciones realizadas. Esta frecuencia puede expresar también en tantos por cientos del tamaño de una muestra, por lo que basta con multiplicar por 100 esta cantidad. La frecuencia absoluta acumulada es el número de veces de frecuencias absolutas en la muestra estudiada
con un valor igual o menor de la variable. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada y el número total de datos de la muestra estudiada. Con la frecuencia relativa acumulada multiplicada por 100 se obtiene el porcentaje acumulado, que al igual que la frecuencia relativa, estas deberán resultar del final del 100% de la muestra estudiada. De igual manera, los autores relacionan las medidas características de la distribución de la frecuencia, y esto es a través de medidas de centralización, que entre ellas se encuentra la medida aritmétrica, ¿verdad?, que equivale al cálculo del promedio simple de un conjunto de datos, para diferenciar datos muestrales de datos poblacionales. La medida aritmétrica se representa con símbolos que se tienen para cada uno de ellos. Es así como podemos decir que en la medida aritmétrica se puede hallar no solo las variables cuantitativas, ¿verdad?, sino también estas son independientes de las amplitudes de los intervalos. Estas son sensibles a las fluctuaciones extremas y no se pueden calcular si hay un intervalo de amplitud indeterminada. Igualmente, señalan a la mediana. Los autores explican que definen a esto como una medida central, tal que con los datos ordenados de menor a mayor, el 50% de los datos son inferiores a su valor y el 50% de los datos tienen valores superiores. Es decir, la mediana divide en dos partes iguales la distribución de las frecuencias, o gráficamente divide el histograma en dos partes de áreas iguales. En comparación con la medida aritmétrica, la mediana, ¿verdad?, como medida de centralización tiene propiedades muy distintas, presentando sus ventajas e inconvenientes. Por un lado, la mayor ventaja de la medida es que utiliza toda la información de la distribución de las frecuencias en contraste con la mediana, que solo utiliza el orden que se distribuyen los valores. Finalmente, la moda, para los autores le explican que la moda de una muestra se tiene como aquel valor el cual ha tenido mayor frecuencia máxima, por lo que es el valor que más se repite. Dentro de la recolección de información puede llegar a suceder que la moda no sea un solo valor o un solo número, sino que aparezcan varios máximos en la distribución de las frecuencias. Es importante destacar que el desarrollo de las ciencias sociales para este siglo, ¿verdad?, no se puede entender sin el papel que ha desempeñado la estadística, unido indefectiblemente al interés de los investigadores y científicos por cuantificar las magnitudes, incidencias e impactos de los fenómenos sociales. Entre sus principales usos en las ciencias jurídicas, tenemos que dentro del campo del derecho se encuentra la criminología, y es así como esta ciencia de la estadística ha sido de gran importancia para mejorar y perfeccionar, por decirlo en algún ejemplo, principalmente a la prevención de delitos, así como el de determinar qué tan propensos son las personas objetos de estudios en cometer hechos delictivos, sobre cuáles son las causas, los factores, y es así como podemos proponer soluciones ante las problemáticas presentadas. Asimismo, se pueden valorar algunos datos de interés para la justicia. Con la estadística permite explicar las condiciones regulares en los fenómenos de tipo aleatorio, que componen buena parte de nuestro mundo. No hay duda que la estadística es una de las ciencias más útiles e influyentes en la mayoría de los campos de conocimiento, que ofrece amplias posibilidades de aplicación, y más todavía si se considera la velocidad con la que se genera el desarrollo tecnológico, los volúmenes de una nueva información y el avance vertiginoso de la ciencia. Es un hecho que a lo largo del tiempo cada vez más disciplinas encuentran en los métodos estadísticos una acción para el adecuado planteamiento y solución de problemas específicos. Bueno, muchas gracias. Espero que esta breve introducción a lo que es el estudio de la estadística básica le haya servido para
para refrescar de esta manera nuestros conocimientos. Gracias.